Bueno, yo realmente salí del país solo hasta ahora, en los últimos meses, porque después del secuestro me negué totalmente a irme. Fueron muchos años viviendo llena de escoltas, amenazada, pero todavía estoy amenazada. Pero claro, cuando uno toma la decisión de decir voy a parar un momento, voy a salir y voy a hacer eso, de ver el país desde fuera, yo creo que le da a uno una visión un poco diferente. Cuando tú estás metido en el problema de cabeza, eso a veces no te deja como reflexionar un poco cuál es tu papel frente a lo que pasa, ni tampoco cómo se deben a asumir ciertas actitudes y posiciones frente a un conflicto armado tan complejo como el que vive nuestro país. Y yo he tenido esa oportunidad de reflexionar y creo que lo que he visto desde fuera es que el compromiso tiene que ser mucho mayor. Es muy triste ver desde fuera cómo somos tan mezquinos. Todavía no puedo entender cómo los colombianos no somos capaces de entender la magnitud de lo que es un proceso de paz, con todas las falencias que pueda tener, con todas las cosas negativas que pueda tener, pero que es necesario. Y creo que mi visión en este momento sobre el país es que lo que pueda hacer va a ser poco por lo que y para lo que necesita Colombia, y es una invitación que le hago a toda la gente. Desde cualquier orilla en la que estén, tienen que aportarle al cambio de este país. Claro. ¿Usted se considera feminista? Cuando a uno le preguntan, ¿usted es feminista o no? Viene como toda la reflexión de qué es el feminismo, ¿no? Yo he dicho públicamente, yo no soy feminista, pero creo que las mujeres que en algún momento decidimos liderar una causa, ser activistas, ser la voz de otras mujeres, sin lugar a duda tenemos mucho de feministas. Y creo que mi feminismo no es como el de otras mujeres, que lamentablemente es muy radical, extremadamente radical, pero sin lugar a dudas hago parte de esa nueva ola de feminismo. El feminismo de decir que yo no quiero ser mejor que el hombre o quiero hacer cosas iguales a las que hace el hombre, sino entender de que el espacio lo tengo que compartir con el hombre. Y creo que es un feminismo sano y bonito. Hace poco hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que usted estuvo en Londres en una conferencia al respecto de todo este tema que tiene que ver con la violencia de género, violación, guerra, etc. Y usted contaba ahí en una entrevista que dio que usted se sintió con una fuerza increíble al ver tanta gente interesada por ese tema. Yo quería saber si esa misma fuerza o ese mismo sentimiento usted lo sintió a lo largo de todo el proceso que tuvo, por lo menos hasta antes de que la Corte Interamericana diera o arropara o tomara su caso para el estudio. Yo creo que encontrar la fuerza de otras personas que también son sobrevivientes de lo que le ha pasado a uno, ya sea de tortura o de violencia sexual o de secuestro, es el aliciente para seguir luchando. Y en todos estos años, ya casi 15 años, sin lugar a dudas, la fuerza no solamente de sobrevivientes, sino de personas que creen que uno puede cambiar la realidad de otros, cambiando su propia realidad, ha sido fundamental para luchar, para exigir, para creer. Es tan necesario creer de que se puede cambiar, es tan necesario creer de que se pueden realizar los sueños y sin lugar a dudas hay muchísimas fuerzas individuales que se van convirtiendo en una gran fuerza colectiva y eso es lo que tenemos que seguir impulsando en las mujeres. En el año 2005 se promocionó muchísimo la ley 975 denominada llamada Ley de Justicia y Paz, que se vendió la idea de que era una especie de proceso de paz, pero solamente con unos agentes específicos, los paramilitares. Resulta que con esa ley, ustedes lo sabrán muy bien, con penas muy bajas prácticamente se estaban como que incurriendo delitos, estaban unos indultos entre comillas, y fue justo después de que su caso empezara a moverse, ¿sí?
¿Cómo percibió usted en aquel momento esa decisión de que el Estado adoptara penas tan bajas para personas que han cometido crímenes graves contra los derechos humanos, como en su caso? ¿Y cómo ve ahora el nuevo proceso de paz, refiriéndose específicamente a las víctimas o a cómo van a llegar las víctimas, teniendo en cuenta uno y otro? Mira, hay una cosa importante del ser víctima y sobreviviente, y es que en medio del proceso de perdonar y de asimilar lo que le ha ocurrido a uno tiene que entender que debe poner una cuota de sacrificio muy alta en el tema de justicia. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente esas penas que se dieron en el marco de la Ley de Justicia y Paz de tan solo 8 años para crímenes atroces como la violación, como el homicidio, como el secuestro, como la tortura y la desaparición, pues lamentablemente era una etapa que teníamos que afrontar y que nos tocó afrontarla, que es extremadamente dolorosa porque eso fue abrirle la impunidad a miles de crímenes. Pero yo pregunto, si eso no hubiera ocurrido, hoy tal vez el paramilitarismo estaría muchísimo más fortalecido de lo que estaba hace 10 años. Pero no es fácil aceptarlo. Y cuando uno mira lo que pasó con los paramilitares y hoy lo pone en el marco de la negociación con la guerrilla, uno dice, no puede pasar lo mismo. No puede pasar que crímenes tan atroces como la masacre de Bojayá, como las decenas de tomas a poblaciones donde murieron civiles víctimas de cilindros de gas lanzados por las FARC, o los secuestros masivos de la guerrilla, queden tan solo en 8 años. Creo que es una bofetada para las víctimas, pero también entiendo que hay que poner una cuota de sacrificio muy alta por parte de las víctimas para que el proceso de paz salga adelante. Entonces es un tema muy complicado y es un tema que solamente logran entenderlo y poderlo procesar quienes han tenido que sufrir el rigor de la guerra en sus cuerpos y en sus vidas. De hecho, hacia ahí se enfocaba para usted, ¿qué es perdonar? ¿Se puede? El perdón es una palabra tan amplia y tan llena de complejidades. Yo anoche precisamente hablaba que yo no he acabado de perdonar. Perdonar es todo un proceso. No es simplemente el hecho de decir, está bien, acepto sus disculpas, voy a seguir adelante. Perdonar es empezar por perdonarse a uno mismo, por entender qué ha pasado con uno después del hecho victimizante. Y es tan difícil perdonar cuando no hay justicia. Yo no podría decirte que yo en este momento he perdonado a los hombres que ordenaron mi secuestro, sabiendo que ellos siguen en libertad y sin haber aceptado siquiera que participaron en todo lo que me ocurrió. No es fácil, pero creo que perdonar en sí es poder desprenderse de una carga muy pesada. Yo lamentablemente todavía la siento aquí en el hombro. Bueno, una profesora inglesa que acabamos de leer en El País dice que el feminismo es una ingenuidad. El feminismo es una completa ingenuidad, que las bases sobre las que se fundan también. ¿Qué cree usted sobre eso? Bueno, cuando uno habla de feminismo, tema muy complejo, porque toca unas fibras muy sensibles de lo que ha sido el movimiento femenino a nivel mundial, de lo que ha sido el movimiento de mujeres. Y yo creo que en pleno siglo XXI, en los últimos 3 años, se ha despertado de parte de las activistas y de las mujeres lideresas en todos los lugares del mundo, como esas ganas de volver a hablar del feminismo, pero desde otro ángulo. Cuando tú hablas de feminismo, entonces recuerdas a esas mujeres en los años 60 que salían a marchar, o a las mujeres que exigían el voto en diferentes países en América Latina, o a las mujeres en Europa que pedían una igualdad de condiciones, y de cómo se fue enrutando el feminismo a mediados del siglo XX. Pero cuando lo ponemos en el escenario de hoy y tú dices, soy feminista, y de una vez te miran mal o te miran como que eres un bicho raro,
Yo creo que es porque nosotras mismas, las mismas mujeres y las mismas mujeres que promovieron el feminismo, lo dejaron permear, lo dejaron manosear, si puedo utilizar ese término. Y en este momento creo que es el momento, el espacio ideal para reinventar el feminismo. El feminismo en este momento a nivel mundial tiene que dejar de ser encasillado como eso, como lo que dice la escritora, como que eso es una ilusión o es una tontería. Creo que es el momento de reivindicarlo y redireccionarlo, porque sin lugar a dudas el papel de la mujer en los cambios que se están dando a nivel mundial es fundamental. Y tienen que estar acompañados de feminismo, pero de ese feminismo que no es que la mujer esté a un lado, aislada, sino que invite al hombre a ser parte de ese mundo. Y creo que muchos movimientos a nivel mundial están en esa tónica de darle un viraje a lo que es el feminismo y de reinventarlo, y eso está bien. La última pregunta sería reinventar ese periodismo desde el lado femenino. Reinventar el periodismo desde el feminismo creo que es fundamental para el momento actual de Colombia. Nosotros estamos a puertas de firmar un cese al conflicto con las FARC y viene una etapa muy dura que es el posconflicto. Y creo que el papel que tienen las mujeres periodistas en todo ese camino es fundamental, porque sin lugar a dudas, y resaltando mucho el trabajo que hacen los periodistas hombres, la visión de la mujer es más suave, es más de corazón. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos mucho de eso. Tenemos que recomponer el tejido social de este país. Y eso lo hacen las mujeres, y nos lo han demostrado las mujeres. Esas mujeres que a lo largo y ancho de Colombia han quedado huérfanas, han quedado viudas, han sido violadas, han sido maltratadas. Y es necesario que esa esencia de la mujer esté marcada en cada cosa que se haga después de que se firme ese fin al conflicto. Y lo vemos, el papel de las mujeres periodistas en la guerra contra el narcotráfico, en la guerra paramilitar, en la guerra contra la guerrilla, en lo que vivimos actualmente, ha sido fundamental y ha marcado la diferencia. Así que sí, hay que reinventarlo y hay que posicionarlo además. No es pregunta, sino como un comentario. Si nos damos cuenta, la mujer en estos temas del narcotráfico aparecen como la mujer del narco, ¿cierto? O sea, en esos roles no feministas, obviamente, todo lo contrario, ¿sí? O la mujer del narco, o la esposa del policía que es amedrentada, golpeada, ¿sí? No aparece, obviamente, la mujer como ese sujeto de cambio. Miren, en Colombia sufrió un golpe fatal con todo el tema del narcotráfico. Sin lugar a dudas, el narcotráfico marcó la vida del país y la vida de cada colombiano. No creo que ni una sola mujer o hombre de Colombia pueda decir que de alguna manera no ha estado atravesado por el narcotráfico. El narcotráfico logró corromper hasta los más altos niveles del Estado, logró penetrar todos los sectores de la sociedad, pero además nos marcó un modelo donde lamentablemente la mujer quedó en medio, donde el cuerpo de la mujer, los valores de la mujer, la dignidad de la mujer fueron vulnerados y siguen siendo vulnerados. Toda esta ola de la estética, de la belleza del cuerpo, del culto al cuerpo, es una herencia que nos dejó el narcotráfico en Colombia. Y lo seguimos viviendo. Las clínicas de belleza, el mostrar de que una mujer es más porque tiene una prótesis o porque tiene un cuerpo perfecto, se lo debemos lamentablemente a la cultura del narcotráfico. Y esto ligado a otros hechos que el mismo conflicto armado fue desarrollando en el país. Entonces, desligar lo que ha pasado con el sometimiento de las mujeres y con la violencia de género en Colombia, de lo que ha sido el narcotráfico y la violencia, pues es imposible. Es una mezcla que además, sumada al modelo patriarcal machista, que no solamente tiene Colombia, sino América Latina y muchos países del mundo, eso termina siendo una bomba atómica, donde lamentablemente los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres son las que siempre han quedado de por medio.